Ahora sí, ¿listos? Y ahora vamos a ver un videito de herramientas desde esta perspectiva que tienen ellos, que es la de Cisco. Realmente lo hacen pues muy rápido. Eh, digamos que no van a profundizar en muchas herramientas, pero sí a nosotros sí nos toca mirar un poquito más sobre las herramientas. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Hello everyone. Imagine building a computer with your bare hands. Good thing we don't have to do that. We are here to look at the tools used to work both outside and inside our computer cases. We're going to start here with ESD safety. I have an anti-static wrist strap here, and also I have an anti-static mat. With the anti-static wrist strap, we put it around our wrist or our ankle so it contacts our skin. You can even tighten it. Now, there's an alligator clip that can attach to ground. Ground for us can be a computer case or ground on an outlet. The anti-static wrist strap alligator clip can also connect directly to our anti-static mat. And this will ground ourselves correctly with our workspace. Now, as we continue, sometimes you may find a computer that has not been touched or cleaned in what seems like a decade. For situations like this, we can use a cleaning tool such as a compressed air can. When you get into a computer and you find out that a lot of computers can be completely disgusting inside, canned air like this can help us clean out the CPU heatsink, the CPU fan, the GPU heatsink and fan, and doing so allows us to keep our devices running cool and without errors. So many problems with computers is because of heat issues, and a can of compressed air should always be in your toolkit. Let's continue with screwdrivers and magnetic tips. Commonly, the magnet will be weak enough to not affect the sensitive devices within your computer, but they are usually strong enough to assist in not losing and/or retrieving screws. If you've ever dropped a screw into your computer case, you'll understand this frustrating game of retrieval. Now, some kits may come with a device like this, an extraction tool. Besides retrieving lost screws, we should talk about the most common type of screws in use. The most common type of screws are Phillips screws. The Phillips head screwdriver is what we should have in our toolkit for most of our work. Now, some computers might use Torx or flathead screws, so we should have those screwdrivers in our kit as well. While working on a computer, we'll eventually have to verify network connectivity. We should have some basic network connectivity verification tools in our kit to verify cabling, cable rating, and functionality. This cable tester can save you from experiencing a variety of headaches. If a cable is bad, we should have tools like these crimpers over here that allow us to both cut and terminate cable. An organized storage case works wonders while working both inside and outside a computer case. This holds true when you're removing screws from a variety of different adapter cards, drives, motherboard standoffs, and more. Keeping things organized using cases allows us to save a lot of headaches from occurring. Keeping organized is the top tool of the IT professional. Get comfortable using the tools in your toolkit. Build out your own toolkit now, but keep in mind, your kit will continue to grow and become customized based on your evolving skills as you become an IT professional. Bueno, listos. Primera herramienta que contaron aquí rápidamente fue la manilla antiestática. Esa fue la primera que utilizaron, o la primera que mostró. Si se dan cuenta, pues aquí del lado izquierdo está la manilla. Lo que hace él es colocársela en la muñeca, y si ustedes se dan cuenta, hay una parte metálica que va hacia la muñeca. Entonces ella me va a permitir descargar la estática a través de esa parte metálica, y por supuesto pues el otro extremo va a ser la pinza o el caimán que tiene el cable que está enroscado, que es el que está en el centro, que es de color azul. Cuando les venden esto, pues es importante ese caimancito, ¿sí? Ese es el que me va a permitir agarrarme a una superficie donde pueda, por supuesto, pues ser metálica, conductiva, y que en algún momento se pueda ir la descarga
de mi cuerpo a través de ese cable y pues dirigirse hacia por la tierra. A veces no tienen en cuenta esta pinza o este caimán y efectivamente pues les venden otra punta. Esa es una punta que es como una punta redondeada, que es otra punta que digámoslo así, la trata de coger con el caimán que está al lado izquierdo. Entonces en la mano derecha pues él tiene una punta que es redonda. Esa punta redonda pues desafortunadamente necesita un conector especial que prácticamente casi nadie tiene. Entonces si usted compra una manilla y tiene esa punta redonda pues le falta la pinza o el caimán para agarrar y pues va a ser más difícil que en algún momento usted la pueda sostener o la pueda colocar eh, para descargar la estática, ¿no? Entonces, estas dos herramientas, pues toca también mirar cuál es la punta o cuál es el extremo y si ese extremo es el que yo necesito. Hay otros extremos que son redondos, como un botón, y esos extremos pues van a servir para conectar en racks o conectar inclusive en los tapetes que hemos visto también que se utilizan. Entonces ese extremo redondo pues tampoco se puede sostener de cualquier forma, toca en el conectorcito redondo que se necesita exclusivo, entonces ahí sí tampoco pues nos serviría. O a menos que usted la haya comprado para conectarse dentro de un rack, ¿no? Para mirar los elementos que están en un rack. ¿Listos? Bien, otro que muestra que está en la parte superior donde está la mano, aunque no se ve bien, realmente es un tarro bastante grande. Tiene, digámoslo así, un tubo de plástico por donde va a salir un chorro de aire a presión. ¿Para qué utilizan este aire comprimido? Para pues quitar el polvo en algún momento de los componentes que están limpiando. Entonces, esto es una de las tantas herramientas que uno puede utilizar, aunque esto es carísimo. Si lo vamos a desperdiciar, entonces en algún momento esto tiene usos muy especiales para hacer limpieza. Pero entonces en este caso es una herramienta de limpieza. ¿Listo? Téngalo en cuenta que una cosa es ensamblar un equipo y otra cosa es hacer el trabajo de mantenimiento. Entonces, este aire comprimido sería un insumo para hacer limpieza, pero solo se utiliza en limpieza, no es una herramienta necesaria para hacer un procedimiento de ensamble. ¿Listos? Entonces ahí es donde toca empezar a diferenciar muchas de las herramientas que va mostrando para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar por aquí alguna otra que tome. Bueno, eh, él mencionaba destornilladores. Voy a ir otra vez un poquito más atrás. Aquí los destornilladores que está al lado derecho, al lado de una pinza. El amarillo que está casi al centro y el que está al revés, pues son una serie de destornilladores que uno por lo general utiliza. Algunos de estos destornilladores, su parte metálica eh, tiene un campo magnético, ¿sí? Funcionan como un imán y pues estos permiten de pronto afianzar un poquito los tornillos. Los tornillos que por lo general se utilizan ahí pues son metálicos y efectivamente pues se van a quedar un poquito pegados ahí. La forma de imantar o digámoslo así, la fuerza que tienen esos imanes pues tampoco es mucha y es apenas la suficiente para sostener un tornillo muy pequeño. Y entonces para eso es que de pronto las puntas están imantadas. Sin embargo, pues los tornillos igual se pueden caer cuando estén trabajando con ellos. Y la punta que ustedes ven como en el centro al lado de los alicates eh, es una herramienta que me permite recoger partes. Entonces, esta herramienta, pues, digamos que hay kit de herramientas que la tienen y esa kit de herramientas, pues, tiene esa punta amarilla que si uno la presiona, pues alcanza a salir tres paticas. No sé si alcanzan a ver de pronto aquí como algo clarito saliendo de la punta, son tres paticas y esas tres paticas pues permiten coger los tornillos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Esta herramienta pues sí me ayuda de pronto a recoger algún tornillo que se me haya caído durante el ensamble, ¿no?
Entonces esto sí lo podríamos considerar como una herramienta pues útil. Tampoco es que sea obligatorio, pero pues si en algún momento se me cae algún tornillo en una parte donde no tenga mucho acceso dentro de una máquina, pues la puedo traer con estas pinzas que me permiten pues extraer objetos de espacios muy pequeños. Entonces, esa herramienta pues a veces no se la cuentan, pero sí hay muchos kits que en algún momento la tienen An para tenerla extraction en tool. cuenta. Después paso, bueno, a los destornilladores. Recuerden que hay una destornilladores que en algún momento se utilizan más común o son más comunes de utilizar en los procesos de desensamble y ensamble, y es el destornillador Phillips, o otros le dicen el destornillador en cruz, pues realmente es un destornillador Phillips, y sí, parece una cruz en la punta, ¿listo? El otro, pues el famoso destornillador de pala, pues esos son los dos, digámoslo así, puntas que se utilizan más de los destornilladores. Por eso dentro de estos kits siempre hay de esos destornilladores eh, para utilizar. Destornilladores de pala, este es un destornillador de pala el que mostraba ahí. Y por aquí al ladito, aunque no necesariamente es de, bueno, este no es de ensamble, esta es una herramienta para probar cables. Esta herramienta ya se utiliza en redes, entonces tampoco me va a funcionar para el listado que tenemos que hacer en algún momento de la herramienta de ensamble, ¿no? Aquí si nos vamos a dedicar solo a ensamble, pues consideramos la función que vaya a hacer y pues esta herramienta realmente es para prueba de red. Lo mismo la que está en la parte superior me va a permitir hacer una terminación de un cable de red, entonces la que está en la parte superior pues tampoco es una herramienta de ensamble, esta que está moviendo por acá, Allow us to both la que coge cut and terminate. esta herramienta pues es una herramienta de terminación. Entonces, esta herramienta pues tampoco la necesito en el ensamble, la necesito para otras actividades distintas, eh, que son las actividades de terminar cables cuando se están haciendo de pronto algún arreglo que uno tenga que hacer en la parte de redes, Cable. terminaciones. Entonces, tener en cuenta pues que toda la herramienta no es eh, necesariamente la de ensamble. Por ahora nos vamos a concentrar solo en la de ensamble. El tubo que está en el centro es simplemente un recipiente. Aquí, por lo general, como él decía, las cosas se deben hacer demasiado organizadas en esto. Eh, Parecerá que la caja de un PC pues no necesita tanta organización, pero cuando uno se encuentra, por ejemplo, con un portátil, sí se van a dar cuenta que es supremamente necesario que ustedes sean demasiado organizados, que ustedes sepan de dónde retiran cada tornillo. ¿Sí? Entonces, entre más, digamos, pequeño sea el dispositivo, como los portátiles, las tablets, los celulares, van a necesitar que ustedes sean muy cuidadosos en el proceso, que sean muy cuidadosos de dónde quitan cada uno de los tornillos que se encuentran, ¿sí? Y colocarlo así mismo en la misma posición. Entonces, por eso es que en algún momento estos, digámoslo así, recipientes para almacenar los tornillos, pues son bastante útiles. Hay gente que lo que utiliza son cinta y los pega en la cinta, entonces, bueno, pero pues hay gente que utiliza organizadores de tornillos y esos organizadores pues son mucho más fáciles de manipular y se puede organizar pues mucho mejor los tornillos. Todas estas herramientas pues son bastante sencillas. Este es un kit pues muy sencillo. Tiene una pinza de corte que es la que está aquí en naranja y tiene otras, digámoslo así, pinzas metálicas del lado izquierdo, otro destornillador. Esta herramienta también debe ser para agarre. Esta es para con la que está casi al centro. Es una herramienta también con una copa y esa copa pues es una punta especial también. Pues que no necesariamente se utiliza, pero pues casi siempre los kits pues colocan alguna herramienta adicional. Y esto pues es bastante sencillo, ¿no? Mire que no va a tener de pronto todas las herramientas que usted necesita, pero pues aquí se los estaba mostrando cómo es que lo muestran desde esta perspectiva de Cisco. ¿Qué miraría yo? Por ejemplo, otro kit.
y buscarían una empresa. Aquí, por ejemplo, aquí aparece esta empresa que se llama Steren, eh, que tiene sede en México, en Colombia, no me acuerdo si en otro país, y ellos pues tienen kits. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya pues la imagen es un poquito mejor. Ya me muestra pues el estuche con las herramientas que tiene. Por ejemplo, aquí ya me muestra los tipos de destornilladores que tiene o desarmadores que tiene, ¿sí? Y ya pues yo los puedo identificar. Si ustedes se dan cuenta aquí, eh, bueno, pero miremos a ver cuántos más hay desde acá. Listo. Las puntas, estas dos del centro que son los dos desarmadores en cruz o Phillips, que son estos dos de acá. Mire que aquí tiene el listado de cuáles son los destornilladores, ¿sí? Del tamaño, que es el 0 y el 1. El 0 pues es este pequeñito y el 1 es este. Y los dos destornilladores o desarmadores planos, que son los dos de aquí arriba, ¿no? Con las medidas, por supuesto, que también tiene en las puntas. Entonces, estos dos, o estos cuatro, perdón, dentro del kit, pues pueden ser bastante útiles. Em, Tenemos entonces sujetadores. Aquí hay muchos sujetadores o de tres tipos de sujetadores o pinzas, digámoslo así. Por ejemplo, este tractor de circuitos integrados, el de arriba, el de la parte superior, el sujetador de objetos o recogedor de partes, este amarillito. La pinza de acero inoxidable de 4.5 es esta que está aquí en el centro. La metálica, la que parece el depilador ese que utilizan las mujeres. Eh, y el tubo contenedor de plástico que es el que está aquí. Entonces estas cuatro herramientas son las que aparecen en esta imagen. El tubo es en la parte inferior. Listo. El que está en la parte superior es un desarmador que tiene una punta especial que se llama Torx. Es este que aparece nombrado aquí. El T15 es el tamaño del desarmador Torx. Y estos dos que aparecen aquí, aquí le dicen caja, ¿sí? Son estos dos desarmadores que dicen de caja, de estos tamaños. Esto es un hexágono y pues también pues se puede referir al tornillo hexagonal que aparece aquí y que esto pues realmente es algo que sobresale para poderlo sacar con este tornillo. Como les decía, pues estas copas casi nunca eh, aparecen por ahí en esos computadores, pero pues aquí lo tienen en este aquí. No es el único kit que aparece por aquí, que también nos puede servir de guía. Por aquí creo que hay uno más grande, este que está aquí. Por supuesto nos cobran hasta el estuche. Ahí sí, las herramientas hasta eso le cobran a uno, entonces entre mejor estuche tenga, pues ya saben que así va a ser el costo. Listos. Venga a ver si aquí aparecen las partes. Bueno, aquí aparecen las partes. Todos estos que están aquí son los componentes del kit. Por ejemplo, mire, aquí dice una pinza de corte de 4 pulgadas, 10 centímetros. Ese es el tamaño de la pinza, de cuánto es que mide la pinza. Que hay una pinza de punta, ¿m? Hay una pinza de punta redonda. Bueno, hay varios elementos con sus características, ¿no? Para saber, por ejemplo, de qué tamaño es, qué tipo de tamaño soporta, por ejemplo, en estas puntas que son Torx. Esas son características que tienen las herramientas, para que lo tengan en cuenta. Em, por ejemplo, lo que está aquí, los desarmadores, ¿m? El Phillips que aparece por aquí, la punta plana que aparece aquí en el centro de color verde, ¿no? Esta amarillo pues tiene una adaptación para colocar estas puntas diversas que aparecen aquí al lado derecho. Una punta plana, una punta Phillips, estos son Torx y estos ya son copas hexagonales. Entonces, pues estas puntas se pueden adaptar a este destornillador que está aquí en la parte superior. Eso hace pues que en algún momento pues yo tenga más posibilidades.
¿sí? Ya no solo voy a necesitar de pronto estos dos, sino que tengo otras puntas para otro tipo de tornillos. Y pues eso es una de las cosas también chéveres de los kits. Bien, bueno, el extractor verde, pero ahora en el anterior era amarillo, pinzas también, recogedor, esto también es una pinza, pero no, mm, es como para chips, debe ser una pinza relacionada con algún componente para retirar algún componente. Cuando yo utilizo un proceso que se llama soldadura, esto ya no es ensamble, esto ya es para hacer un proceso, por ejemplo, de reparación. Pues necesito un elemento que se llama un cautín, que es este que parece con una punta aquí y un cable. Necesito otros elementos adicionales que es la soldadura que aparece en este tubo de color verde. Es un alambre dulce y ese alambre dulce pues se calienta y se puede generar una soldadura. Cuando la voy a retirar por algún motivo, de pronto porque la estoy reemplazando, entonces tengo aquí eh, dos elementos para retirar. ¿Sí? Esta cinta que está aquí es como un cobre o es como un tejido de cobre y este tejido de cobre pues va a retirar el material que estamos soldando, que es el mismo material que aparece aquí en el tubo, que es como dice Jairo, es un material como estaño. Em, También se puede retirar con la parte superior, esto ya es más de fuerza, esto es como si fuera absorción. Entonces la fuerza de la absorción que tiene este aparatico que está aquí, pues absorbe cuando está caliente la soldadura y pues se la almacena aquí dentro de este tubo que aparece aquí negrito. Entonces es más por la fuerza de aire que actúa este sistema para desoldar. Mm, las pinzas de punta que aparecen aquí, las pinzas de corte, esta es otra pinza también adicional, de una punta bastante redonda, no tan larga como tiene esta puntica. Hay inclusive pues em, alicates que tienen, pinzas, perdón, que tienen las puntas más largas, pues se utilizan distintos tamaños, ¿no? Eh, para distintas acciones, pero casi siempre son pinzas, ¿no? Nosotros utilizamos tamaños pequeños que son pinzas, tanto para corte, que es esta que está al lado derecho, como para agarrar, que es esta del lado izquierdo, porque las herramientas pues de electricidad son más grandes y pues están diseñadas para electricidad. Para la parte de computadores pues no están diseñados para tener herramientas tan grandes. Un pelacables, este es pues, más común en la parte de electricidad, pero pues, se puede utilizar también con los cables que se manejan. Esta llavecita que está aquí en la parte superior, pues sinceramente no es que se utilice mucho así como para un proceso de ensamble, pero pues ahí la metieron. Sí, y esta pinza de agarre, pues sí, es un poquito más común utilizarla. ¿Listos? Pues las puntas intercambiables pues me van a permitir que una punta que yo tenga, digamos que con el tiempo se daña, porque esas puntas tampoco es que duren toda la vida, pues se pueda retirar y se pueda cambiar. Entonces, si se puede cambiar, pero casi siempre esos cautines tienen un tornillito para cambiar las puntas. Entonces uno compra la punta y le cambia la punta. Pero casi siempre se pueden intercambiar, casi siempre en la punta tienen un tornillo. Por aquí por un ladito casi siempre tienen un tornillo y se puede pues desatornillar y cambiar la punta. Es más, serviría para comprar puntas más finas como la que aparece aquí, que es bastante fina. Hay otras que son más gruesas que a veces no lo dejan a uno soldar. Y en algún momento pues se van a necesitar puntas muy finas. Inclusive otras herramientas que tampoco están aquí metidas. Eso es como para hacer soldaduras grandecitas. No muy pequeñas, sino muy especializadas. ¿Sí? El kit tampoco es sí, para que todo el mundo se la pase soldando con ese cautín. ¿Listo? Estas son herramientas que en algún momento me van a permitir manipular, de pronto tratar de hacer una palanca em, un poquito, pues para hacer de pronto levantar un chip que se está desoldando y que pues yo lo estoy desoldando, por supuesto. Entonces hay herramientas que en algún momento como estas me permiten tener unas puntas que me permiten de pronto hacer palanca.
¿sí? Para no estar metiendo, por ejemplo, el destornillador. Aquí la gente cuando no tiene estas herramientas, lo que hace es meter el destornillador de pala, ¿sí? Este que está aquí en el centro. Entonces, casi siempre, como estos son destornilladores que son bastante gruesitos, donde yo hago palanca, pues entonces ahí queda la marca de de esa fuerza que uno le está haciendo. Entonces es más fácil tener herramientas de este tipo porque son mucho más delgadas y están diseñadas pues para ese tipo de cosas. Tampoco es que sea muy común acá, eso se van a dar cuenta que eso lo tienen más los kits de celulares y equipos más pequeños. Entonces es más común tener estas, digámoslo así, estos elementos para ayudarse a retirar ciertos componentes para hacer una palanca. ¿Listo? Sí, este kit vale 400. Le cobran a uno este estuche de color verde. Eso le cobran a uno todo eso. Pero sin embargo, pues es bastante bonito y tiene unas pinzas inclusive que no nos mostraron. Aquí hay unas puntas que no vimos. Em, ¿Qué más así por encimita? Por ejemplo, aquí yo no veo la manilla antiestática. Entonces aquí tocaría comprarla por separado porque no la veo. Bien. Entonces toca tener en cuenta eso. El kit y pues darse cuenta que esto pues tiene bastantes cosas, ¿no? Estos son los listados que tienen por lo general los kits. A veces ustedes mencionan kit, entonces colocan kit de mantenimiento y uno les pregunta, ¿y qué tiene el kit de mantenimiento? Y empiezan a divagar porque no tienen ni idea qué tiene el kit, ¿sí? Cotizan un kit de 300.000 pesos y no saben qué tiene, ¿sí? Y uno les pregunta, listo, ¿cuántos destornilladores tiene? Ah, sí, tiene uno de pala, tiene uno de cruz, tiene uno Torx, y ahí ya, les llegó hasta ahí les llegó a los tres destornilladores. De resto no se acuerdan qué más tiene. Entonces, dense cuenta que eso tiene bastantes cosas. ¿Listo? Los kits siempre son así. Y entre mejor, pues más herramienta va a tener para muchas opciones. Mm, Ahí sí hay varios kits que toca tener en cuenta. Por ejemplo, aquí se va a aparecer un poquito más, pero pues aquí hay un kit de solo para redes, ¿sí? Por aquí hay un kit que tiene algo adicional, pero es como más de electrónica. Tiene por ahí unas cajitas organizadoras, ¿sí? Tiene el multímetro, vamos a ver las fotos por aquí. Cajitas organizadoras que son importantes también para nosotros cuando organizamos las cosas. Igual esto se puede comprar por separado. Em, el, bueno, el kit de soldadura que hemos visto, más la base. Entonces, esta base a veces es bastante importante cuando uno hace procesos de soldadura, ¿no? Esto se calienta bastante y pues aquí en esta parte superior se puede colocar el cautín para que no vaya a quemar a nadie. O inclusive hay gente que no lo utiliza y resulta que deja el cautín en la mesa y quema la mesa. Entonces ahí es donde empieza a tener un poquito de problemas con dónde dejar el cautín cuando está caliente mientras que no está soldando. Porque de pronto va a limpiar o de pronto va a acomodar un componente antes de soldarlo. Y no sabe qué hacer con el cautín, pues para eso son las bases, ¿no? Por supuesto es una base muy sencilla. Tiene, digámoslo así, una esponja que uno humedece para hacer la limpieza de los sobrantes de la punta y tiene el sistema pues para colocar la punta y que nadie se quede. Pero pues hay otros que tienen muchas más cosas, ¿no? Pinzas para agarre, tiene lupas, tiene un montón de cosas que son más especializados. Bueno, pinzas de corte de varias formas. Miren que aquí hay una forma diagonal de la pinza de corte que está adelante. Esta es un poquito pues más pequeña. Pinzas que tienen pues puntas de distintos tamaños. Aquí hay un pelacable también. Em, Estrella que la parte de atrás, los verdes son de pala. Aquí hay otro desarmador con unas llaves que se llaman llaves Allen. Ya ahorita vemos cómo es la punta Allen, pero pues estos que están aquí como saliendo de esta herramienta, pues son llaves que se llaman Allen. Em, Multímetro que todo el mundo debería tener, pero pues aquí solo aparece en el kit de electrónica. Mm, Se podría tener el de mantenimiento adicional, se compra por separado el multímetro. Bueno, aquí hay unas tijeras que a veces son útiles. Esta cinta me imagino que es aislante.
Un bisturí, aunque para cortar, pero pues con las tijeras, pues de pronto es un poquito más fácil. A veces la gente se acostumbra solo a usar bisturí y pues no tiene cuidado y se puede hacer sufrir algún accidente. Las, las herramientas que hemos visto para circuitos impresos, para hacer palanca a esos circuitos, el estuche es mucho más grande. Por supuesto, nuestro kit ya está alrededor de 400.000 pesos. Bien, pero aquí pues hay unas herramientas que vimos que se podrían utilizar, por ejemplo el multímetro, las cajas organizadoras, ese tipo de herramientas también funcionan. Para nosotros en la parte de ensamble, ¿no? Aquí hay uno para celulares, también digamos que sirve para electrónica, pero pues adicionalmente, o para portátiles, pero adicionalmente tiene estas herramientas de agarre o de agarre estas que están aquí abajito, como esta chupa. Esta herramienta que aparece aquí como una pestaña de guitarra es una herramienta que me sirve para hacer palanca, al igual que estas formas que aparecen aquí. Esta que es gris y es metálica y el resto son plásticas. Entonces, todas estas herramientas tienen unas puntas o tienen unas pestañas muy delgadas y todas estas herramientas pues me sirven para hacer palanca y abrir de pronto una tapa que no es fácil de abrir, ¿sí? Que necesita pues cierta presión en ciertos puntos o si no pues casi siempre la maltratamos. Y eso es lo que pasa con los portátiles, eh, con muchos celulares que lo que hace la gente es tratar de meter los destornilladores. Entonces ahí es cuando efectivamente estas herramientas de palanca pues son mucho más fáciles de utilizar. Pero pues si se dan cuenta estos aparecen en el kit de smartphone, ¿no? Porque en algún momento pues como dice su compañero Jairo, abrir pantallas o tratar de palanquear esa pantalla y ese estuche inicial pues va a requerir de algo que no vaya a dañar el celular, como estas herramientas de plástico que son pues bastante útiles para hacer palanca. ¿Listos? Entonces, inclusive para los celulares, pues sí, también se pueden utilizar y es más fácil que de pronto exponerse a dañar. Bueno, aquí sí tenemos, miren que la manilla antiestática, por aquí hay un paño para hacer limpieza de las pantallas, el famoso bisturí, por aquí hay unos amarres en la parte de abajo de plástico, o sí, como cinturones, digámoslo así, de plástico para organizar. Y aquí hay pues como una herramienta, como una brocha. Por supuesto sería para limpiar en algún momento la mugre, ¿no? Los tres que están arriba, dos metálicos y uno de plástico, son herramientas de agarre también, de partes. Las pinzas pues a veces permiten organizar las partes mejor y esta forma como en diagonal pues va a permitir accesos mucho más fáciles en algún momento. Sí, la brocha tiene que ser antiestática. Pues aquí no sé si lo especifican, ahorita miramos si está el listado de las partes. Las pinzas, la pinza de agarre, la pinza de corte que aparece aquí. Distintas puntas, miren aquí sí ya aparecen cuatro grupos de puntas, ¿sí? En total dice acá que son 30. Entonces aquí sí van a tener pues muchas posibilidades. ¿M? Las extensiones del destornillador para colocar estas puntas, todo esto son pues elementos para colocar estas puntas y las puntas son para distintos usos dependiendo del tornillo que se esté utilizando. Em, por aquí se ve la muestra de la punta. ¿Cuál es el tornillo que puede estar, por ejemplo, en un celular? eh, Aquí alrededor de este puerto y pues la punta Torx que se utiliza para estos dos tornillos. ¿M? Por eso es que en algún momento pues estas puntas son muy pequeñas en comparación con otros que se van a encontrar en otros kits como como los de PCs. Esta punta es bastante pequeñita, ¿m? Para los celulares. Bien, miremos aquí el listado. Estábamos buscando la brocha, pala, pinza, desarmador, pinza, pulsera, brocha, pero no nos dice si es antiestática, pero debería ser. Eh, por lo menos ese material sintético, pues que no vaya a transmitir alguna carga, ¿no? Para que lo tengan en cuenta.
Puntas, puntas. Bueno, aquí puntas. ¿Listos? Distintos tamaños de las puntas. Vamos a ver si por aquí están separados. Bueno, aquí están las referencias, pero no necesariamente están separados. Entonces aquí no nos dicen o no las separan, digámoslo así. ¿Sí? Por estas referencias sí se saben que son grupos de puntas, pero no las están separando. Entonces aquí se sabe que esto es un grupo, que por aquí hay otros grupos, ¿sí? Esto es otro grupo. Esto ya depende de la punta que se tenga. Y estas pues numeraciones que están aquí son puntas eh, o son pues la referencia a una punta. ¿Listo? De las que tienen ahí. Venga, a ver si por aquí yo tengo una referencia de las puntas. Em, Esto no. Bueno, por aquí se alcanza a ver alguito. Aquí no me dice cuál es. Venga, a ver si por aquí hay alguno que me muestre la punta. Bueno, este es otro kit. Mm, si se dan cuenta, pues tiene cualquier cantidad de puntas. Vamos a ver cuánto dice por aquí que tiene. 112 puntas de acero. ¿Listo? Estos sí ya son solo un kit de solo puntas. Todo esto es una cantidad de puntas. Listo. Entonces, aquí sí ya podemos ver un poquito la forma, ¿no? Mm, Aquí sí del lado izquierdo nos muestra la cabeza del tornillo o cómo debería ser el tornillo, el nombre y la referencia, ¿sí? Entonces, si vemos por aquí estas referencias 000000 son de los tornillos Phillips y por aquí aparecen estas referencias. ¿Listos? Claro, después hay uno, etcétera, etcétera. Pero estos por lo general son Phillips. Entonces, PH. ¿Listo? Los planos, 1, 0, 2, 3, etcétera, etcétera. Venga, miramos más. Torx, las referencias T, ¿listo? Seguridad de Torx, que es una variación que tiene aquí en el centro. Hay un puntico ahí en el centro, eso es una, em, digámoslo así, una variación de Torx y aparece aquí con TR. Entonces, la T y la TR. Bueno, aquí no hay TRs, pero sí hay T, que son TORs. ¿Listos? Bueno, las P de 5 puntas. P2, P5, P6. Bien, estos son tamaños de puntas de esas pentas, ¿listos? De 5 puntas que son las P's. Y así, este pues es chévere por eso, ¿no? Porque aquí me va mostrando cualquier cantidad eh, de variaciones que hay de acuerdo a la punta que se utiliza, ¿no? Y las referencias que se tiene. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que eso tiene muchísimas referencias de puntas y muchísimas referencias durante los tornillos. Entonces, pues puede mirar unas referencias y puede verificar pues, si es la herramienta que necesita o la referencia que se necesita, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. A veces hay cosas que usted no va a ver nunca en algún momento no va a ver pues ciertas puntas, pero pues hay otras que a veces uno se encuentra y no sabe qué es. Sin embargo, pues referencias hay por muchos lados, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y pues kit, por supuesto, como en este caso, este kit eh, que venden, pues mm, tiene muchísimas puntas, ¿no? Ciento y pico fue que dijimos. Eh, bueno, esta es una página, creo que vende en Estados Unidos y México. En teoría cuesta $65, este estuche que está aquí. ¿Listo? También pasa que pues hay muchas herramientas también que están aquí, pero pues esto es más para que vean los tipos de punta que existen, eh, pues, o que son comunes. Este, como les digo, es más común
en dispositivos más pequeños, ¿no? Como los celulares y este tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto podría servir como una guía de las puntas que en algún momento pues, ustedes se van a encontrar aquí en los estuches donde hay varios destornilladores. Así, esta es una penta, Jairo. No es una torx. Punte mal. ¿Listos? Bueno. Para que lo tengan en cuenta. Entonces los kits sean muy específicos en los kits que colocan, en las herramientas que colocan. No se vayan tanto a los kits que tienen muchas puntas y muchas cosas, porque casi siempre esos kits pues pueden ser, por ejemplo, para, digamos, para celulares, ¿sí? Aunque pues en la parte de portátiles muchas de las puntas pues sí sirven las mismas de celulares y a veces uno se encuentra pues los mismos tornillos, ¿no? No siempre, pero pues a veces se encuentran estos tornillos que son, pues se van a utilizar pues puntas de menor tamaño. Entonces a veces la herramienta pues también me sirve para los portátiles y inclusive para los celulares. Y no pues comprar kit por separado, que a veces eso es lo que también nos cuesta, ¿no? Comprar esos kits por separado es pues más costoso, ¿no? Digamos que usted compre el de smartphone en 200 y que se compre el estuche de sencillo que hay aquí de 79. Entonces ya se está gastando 300 en dos estuches, ¿no? A veces la gente lo arma por separado y compra las herramientas y pues lo va comprando poco a poco, no necesariamente un estuche completo. Por eso es que pues separar las herramientas también es bastante importante. Como recomendación, entonces, un archivito de Excel, la descripción de la herramienta, por ejemplo, el nombre de la herramienta, colóquenle una fotico para que los haga la guía y colóquenle las características que tiene, ¿sí? Mm, juego de destornilladores de punta tal, coloca aquí, no sé, una foto con los 3 destornilladores y aquí coloca las características del destornillador, los tamaños, por ejemplo, que está utilizando. ¿Mm? Si va a cotizar de una vez, pues acuérdese que esto tiene un costo, ¿no? Y ese costo pues puede ser del kit o del juego y eso tiene un valor, eso le va a servir pues para hacer una cotización después de la herramienta que necesita para ensamblar. De esto mismo pues se puede colocar el mismo formato y empezar a agregarlo cada vez que usted necesite más herramienta. Si necesita para componentes más pequeños, pues por ejemplo, eh, copio este formato, ¿sí? Y le agrego solo herramientas de mantenimiento, por ejemplo. O cojo este mismo formato y lo divido, entonces aquí le coloco eh, que estas son las de mantenimiento. Y de aquí para abajo pues le creo una separación y le digo, bueno, estos son los de ensamble. Y esta es la de los de celular o los de redes, ¿sí? Y lo voy separando con las mismas columnas. Entonces tengan en cuenta que estos formáticos pues son bastante sencillos. La cuestión es colocar las herramientas que realmente se necesiten, ¿sí? Y para el trabajo que se necesita. Mm, por ejemplo, mantenimiento, ¿sí? Si estas son las de acá, las de mantenimiento, pues ir colocando las que usted necesita para mantenimiento, las que necesita para ensamble o las que necesita para res. Entonces se pueden ir separando o agregando a medida que las van viendo. No sé, de pronto llegó el trimestre que tienen que ver electricidad, entonces colocan las herramientas que son exclusivas para electricidad. ¿M? O las separan en hojas. Mm, A veces quedamos pues más organizados acá porque se le puede colocar un título y más fácil de acceder. Y pueden colocar aquí el formato, por acá el formato de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Bueno, entonces se puede realizar de esa forma, por ejemplo, el formato. Sean específicos en las características, en lo que necesitan exactamente para hacer el procedimiento. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No, dije no, señor. Listo. Entre más pequeños sean los tornillos y las puntas que están manejando, sea
de pala, o sea, Phillips, o sea, lo que sea, esos son más conocidos como destornilladores de precisión. Entonces, a veces cambian la forma y son un poquito más pequeños y las puntas pues son muy delgadas. Pero no significa que sigan siendo, por ejemplo, Thor o que sigan siendo Thor de seguridad o, bueno, las que ya conocemos, Phillips, de pala, ¿sí? Solo que son mucho más pequeños y el tamaño, el ancho de la punta pues es mucho más pequeño. Y esos destornilladores pues son más de precisión, que son los que utilizan equipos más pequeños. Ah, bueno, las puntas que habíamos visto, aquí hay una imagen donde muestra algunas puntas. Esta que está aquí en el centro es la de las llaves Allen. Eh, Esto digamos que esta parte negra es la parte que está vacía, ¿sí? O la que va a quedar como si fuera un huequito. Y esta partecita pues es donde entra la llave. Entonces tiene una forma de un hexágono, ¿no? Aquí en esta parte. Y esta pues es la llave de Allen. Las 6 puntas de la Tors. Aquí hay una Phillips, pero tiene una parte adicional que va más arriba. Aquí hay em, como una cruz también, pero pues en los espacios que quedan en la mitad. Esta también es otra punta especial, pues que parte de la Phillips, ¿no? Bueno, estas puntas sí realmente son puntas que uno casi nunca encuentra. Pero básicamente las que están en la parte superior. De pronto estas, bueno, este cuadradito a veces aparece, pero no es tampoco tan común. Pues estas son las más frecuentes, digámoslo así, en cuanto a las puntas que uno puede encontrar para los destornilladores, ¿no? Esta punta que les decía es esta, la Posidrip, la que se parece a la estrella, pero pues tiene una estrella un poquito inclinada, 45 grados. Es esta Posidrip. ¿Listos? Eh, ¿Para qué utilizamos esta herramienta? Para esto que está aquí. Tornillos. ¿Listo? Los tornillos tienen muchas denominaciones, también tienen muchos tamaños, tienen muchos, eh, digámoslo así, el largo de esta parte central también se encuentra por ese tipo de tamaños, ¿sí? Y por ciertas denominaciones, tanto de la cabeza que está aquí, como del ancho de esta parte central. Entonces, hay bastantes referencias de tornillos. Este que está aquí es un tornillo muy común en los equipos portátiles. Entonces, este tornillo que se llama el M2, eh, bueno, aquí hay uno de tantos, de este 6 milímetros. La longitud de 6 milímetros es este largo que aparece acá, ¿no? Estos tornillos pues son muy comunes en los portátiles. Entonces, esta serie M2 pues muy común. Como uno sabe pues cuando qué tornillo necesita en algún momento, muchos de los manuales de ensamble, fuera de que mencionan que hay tornillos para ciertos componentes, también mencionan las referencias. Entonces dicen que necesitan, por ejemplo, un tornillo de M2 de 6 milímetros en esa posición donde va ese tornillo. Y le especifican a uno pues los tamaños. Como les decía, este largo de 6 milímetros no es lo único que hay. Entonces hay referencias que son más cortas, hay unas un poquito más largas. Entonces toca saber efectivamente dónde van los tornillos. Como usted no se va a poner a medirlos, usted de pronto no reconoce que eso es un M2 de 6 milímetros. Pues por eso es que usted necesita tanta organización, porque ese tornillo especial va en una posición y pues usted tiene que volverlo a dejar en esa misma posición. Si lo cambia, pues resulta que usted no necesitaba un M2 de 6 milímetros, necesitaba uno de 3, ¿sí? Más corto, ¿sí? Entonces ahí es donde usted empieza a colocar los tornillos donde no es. Parece que todo esto fuera lo mismo, pero son bastante variados los tornillos que uno puede encontrar en los equipos. Este es de un portátil, ¿no? Por aquí hay unos de PC. Eso se llenó de solo publicidad. Estos que están aquí, ¿no? Tornillos, estos que ven aquí ustedes con una cabeza plana, que son Phillips. Esta separación es bastante amplia
y los tornillos son bastante gruesos. Entonces estos tornillos que aparecen aquí con esta referencia M5x10 son tornillos que por lo general se utilizan para aferrar los ventiladores que son grandes a las cajas. Y estos tornillos pues son comunes para asegurar esos ventiladores. Entonces pues son útiles y pues son casi siempre únicos porque están relacionados con esos ventiladores. ¿Listos? No son los únicos. Por ejemplo, esta referencia que aparece aquí, un tornillo, también usted dirá, es un tornillo Phillips, sí señor. La cabeza parece que fuera un hexágono alrededor, ¿sí? Que tuviera como si fuera una base adicional circular y ahí sí viene el tornillo. Este tornillo por lo general va fijando algo que esté en los PCs, algo que esté hacia la parte metálica que es la carcasa. Entonces, por ejemplo, yo coloco una tarjeta de expansión, la voy a asegurar a la carcasa para que no se mueva y entonces pues este tipo de tornillos es el que yo utilizo, ¿sí? Están más diseñados hacia la parte de la carcasa. Uno dice, no, eso es igual que el otro, pero pues realmente eso tiene, digámoslo así, está diseñado con un fin. Ya de tanto trabajar con esos tornillos, la gente los intercambia, entonces usted encuentra estos tornillos en todas partes. Y ahí es donde empieza de pronto a haber algún desorden. Pero pues la idea es que este tornillo sea más para asegurar los componentes a las partes metálicas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La rosca por lo general, o esta, mm, digámoslo así, esta rosca que tiene aquí en este tubito, es un poquito ancha. ¿Sí? Ahí, digámoslo así, dos roscas, una que es un poquito más ancha que la otra. Y estos tornillos, pues por lo general tienen una rosca ancha, ¿no? Para asegurar esto. Cuando tiene usted las tapas, ¿sí? Las tapas que encierran toda la caja, vamos a pensar en una torre. La torre por lo general tiene dos tapas laterales, ¿sí? Y esas tapas laterales, pues es muy común de pronto encontrarlo con esta serie de tornillos. Bastante fácil de agarrar con los dedos porque esta parte es bastante ancha, ¿sí? Y se puede agarrar, pero pues eso está diseñado para un Phillips, ¿no? Para un destornillador Phillips o un destornillador en cruz. Y esta rosca pues es bastante gruesita. Entonces casi siempre se encuentran en los equipos, por ejemplo, que tienen dos tapas, pues dos tornillos para asegurar una tapa y otros dos para asegurar la otra tapa. Entonces estos tornillos pues a veces la gente se enamora porque tiene esta parte más gruesa y lo reemplaza por algún otro, por ejemplo con estos de arriba. ¿M? Pero pues cuando estos están diseñados es para cerrar las tapas, como para exteriores, ¿sí? Como en la parte exterior. Y ahí es cuando efectivamente los intercambia. Tiene la misma rosca gruesa, la parte de la rosca es bastante gruesita que los anteriores, entonces pues los intercambian. La rosca pues no se va a dañar, digámoslo así, porque es la misma. Pero estos casi siempre están diseñados para las tapas. Em, Estos otros, sí muy parecidos con los primeros, pero estos otros van a tener una diferencia que es la rosca. Entonces esta rosca y este vástago que es la parte central, la rosca va a ser un poquito más pequeña, o los espacios entre cada una eh, de la superficie de la rosca pues va a ser más pequeño. Y esto sí ya se encuentra más internamente. Entonces estos tornillos que llamamos de rosca fina, porque es más delgada que la anterior, que estas roscas que se ven bastante gruesas, estos tornillos pues van a estar o van a ser más común eh, que los encontremos dentro de las máquinas para ajustar pues ciertos componentes. Como esto es metal, acuérdense que ese metal puede conducir electricidad, entonces para asegurar las tarjetas madre se utilizan estos separadores que van de color rojo y estos separadores pues son como aislantes. Entonces a la hora de atornillar este separador pues va a hacer que el tornillo, que es este que está aquí, no pegue directamente con la superficie de la tarjeta madre. Y ahí es cuando estas arandelitas pues a veces es bastante bueno colocarlas eh, y dejarlas ahí, ¿no? Porque hay gente que las quita y se le olvida que eso tiene arandela y cuando lo colocó el tornillo, pues ya le da pereza volver a quitar el tornillo para colocar la arandela. Pero esto lo hacen es como manera de aislante y sobre todo para lavar, que es uno de los elementos pues que tiene que estar aislado, ¿no? Y que no debería tener
conducción eléctrica fuera de la normal, que son sus conectores principales, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que están esas arandelas. Y el tamaño de los tornillos pues sirve para muchas cosas. También hay otros dispositivos que se aseguran con este tipo de tornillos, como por ejemplo la unidad óptica, se asegura con este tipo de tornillos de rosca fina, ¿sí? Em, con esta rosca gruesita se aseguran los discos duros, ¿no? Entonces casi siempre uno encuentra los discos duros es con esta. Y la rosca fina pues se utiliza para otros dispositivos como las unidades ópticas. Sin embargo, mm, como ustedes se acuerdan, hay, em, bueno, esto sí, digamos que esto es una entrada para colocar un tornillo. Este soporte que está aquí también sirve para colocar tornillos de rosca fina. Sin embargo, cuando uno no está seguro que la rosca es fina o la rosca es gruesa, coge un tornillo, ¿m? De rosca fina e intenta atornillarlo pues suavemente a estas bases, ¿sí? O al disco duro si quiere o a la unidad óptica. Usted no le debe hacer mucha fuerza porque en el momento en que usted pues no entre la rosca, usted ya sabe que la rosca no es. ¿Listo? O bueno, o está dañado o la rosca no es. Pero la idea es que esos tornillos pues los asegure usted muy bien, los pruebe si no está seguro que estos soportes van debajo de la board para levantarla un poquito. Entonces, para asegurarla, pues usted le mete esta arandelita eh, por el otro lado de la board y este tornillo que está aquí. Y este tornillito de rosca fina pues va a este soporte. Como le digo, soportes también hay para rosca gruesa, así que toca probarlos, por si usted no está seguro de qué rosca es. Sin embargo, lo puede probar. Si usted ve que esto a la una vuelta pasadita ya no entra fácil, pues ya la rosca lo más probable es que no sea. Sí, eso tiene que entrar con los deditos, usted lo va girando y esto entra bastante fácil. Entonces ahí usted ya sabe que la rosca sí es, que el tornillo que va a entrar, que está entrando ahí, pues es, y pues eso es bastante fácil probarlo, ¿no? Para que lo tenga en cuenta. ¿Listos? Si no están de estos, hay sistemas de plástico también para separar. Entonces usted ya no necesita de pronto este tornillo, ni necesita ese soporte metálico. Colocan soportes de plástico, que casi siempre vienen con las boas. Entonces ellos ya le dan una bolsita con cierta cantidad de tornillos de rosca fina, con arandelas, con estos soportes si existen, o con los de plástico. Bueno, de pronto hay algún repuesto de estos y con tornillos de estos. Solo es que usted los ubique donde los va a colocar y utilice la herramienta adecuada. No es común que vengan de estos. Estos sí vienen casi siempre muy contaditos y con el ventilador que ya está pegado. Entonces estos son más difíciles de conseguir, pero con los ventiladores se puede. ¿Listos? Bueno, estos sí son de PC. Todos estos tornillitos que aparecen aquí sí son de PC. Para que los tengan en cuenta que cuando manipulen un equipo, pues van a encontrar pues cierta cantidad de tornillos. Los PCs pues digámoslo así, es más variado por los tipos de tornillos que encuentran. Yo me guío es por las roscas. ¿Listo? Uno puede encontrar estos tornillos para todos lados, reemplazando, digamos, a estos de las tapas, pero uno ya sabe que la rosca es gruesa. Entonces, pues uno ya sabe cuál rosca se utiliza en qué parte. ¿Mm? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No, hija, señor. No, señor. Bueno, listos. Vamos a ver por aquí. Estos señores de Lenovo. Listo. Dentro de los procedimientos de desensamble, vamos a ver, es por partes, ¿no? Digamos que por aquí, bueno, por aquí sí creo que hay un procedimiento completo, pero en el de Cisco. Por aquí sí hay un procedimiento completo con los pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en el documento? Los pasos, la explicación. Yo les voy a contar cómo se hace el documento de ensamble o desensamble, lo que estén escogiendo. Y básicamente lo que estamos mirando son los pasos. ¿Listo? Sea de ensamble o sea de desensamble.
Entonces, cuando veamos este video, pues vamos a hablar sobre los pasos que se hacen en todo el proceso. Los de Lenovo, pues sí, estos lo hacen es por separado, porque nos cuentan es por partes cómo se quitan muchos de los dispositivos que tienen hechos. Entonces, aquí sí ya nos centramos es en cómo quitan cada parte, y cómo nos cuentan ellos cómo van reemplazando las partes o cómo van teniendo en cuenta pues muchas cositas que tienen individuales por partes, por ejemplo, con el procesador, con el módulo de memoria, con la unidad óptica, reemplazando alguna tarjeta, ¿sí? Ellos ya lo cuentan es por separado las fuentes de poder y lo mismo hacen con los portátiles. Y con esto que es bastante importante, que son las mejores prácticas. Entonces, esto es como para tener en cuenta las recomendaciones que también hacen ellos, más otras que nosotros, pues por lo general nos aprendemos y vamos teniendo en cuenta pues todas estas mejores prácticas para hacer las cosas bien, para tener en cuenta pues muchas de las cosas que sí se deben hacer a la hora de manipular equipos. ¿Listo? Que mañana podemos empezar con uno de estos, el de ensamble y vemos este de mejores prácticas y después vemos los ensambles de PCs y otros que va ahí por aquí de portátiles que también tienen estos manos de Lenovo Support, que está el grupo que está en YouTube de ellos. No, esto no es el único, ¿no? Pero pues estos tienen hartos modelos que uno puede verificar y puede mirar cómo es que hacen los procesos y qué es lo que tienen en cuenta ellos. Y pues aparece este señor explicando, aparece por ahí otro personaje explicando ciertos modelos. Por ejemplo, esta es una ThinkStation P300, una torre, un workstation. Entonces aquí nos cuenta pues ciertas partes cómo lo reemplazan este modelo. ¿Listo? Aquí en este del nuevo support de YouTube van a encontrar pues muchos videos de muchos modelos. Por ejemplo, todos estos que están abajo son portátiles, distintos modelos, ThinkPad. Bueno, aquí lo que más hay son portátiles. Por aquí hay un ThinkCentre, un Idea Centre, que es otro modelo que tienen ellos. Bueno, por aquí aparecen hartos. Todos estos son Workstation. Por aquí son portátiles. Por aquí hay una torre también Workstation, otro. Bueno, eso hay hartos modelos distintos. Y pues se pueden mirar de pronto alguno para darse cuenta cómo ellos pues hacen algún procedimiento, ¿no? De pronto, en algún momento cuando se llegue a algo que es intercambio de partes, pues usted solo se va a centrar en el componente exacto. Ya usted no se va a poner a contar cómo desensambla todo el equipo, sino que usted lo que va a contar es cómo reemplaza, por ejemplo, la fuente de poder. Y ya los pasos se reducen, pero pues tienen que ser muy específicos y teniendo en cuenta unos buenos procedimientos. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno, listos. No se les olvide ir buscando las herramientas que se necesitan, los kits de herramientas, ¿no? Para ir haciendo el documento de herramientas. Las medidas de seguridad traten de hacerlas primero teniendo en cuenta la parte general, por ejemplo, incendios, electricidad, ese tipo de cosas. Y después siendo un poquito más específico, por ejemplo, a la SD, ¿sí? Y a los procesos que ya se tienen que ver más con los computadores. Todos documentos separados. Los cuatro que verificamos los verificamos como si fueran documentos separados, ¿listos? Estos cuatro que aparecen aquí en el correo que se los listé, que son entregables del proyecto. ¿Listo? ¿Cuántos son los integrantes para entregarme esto? El proyecto. 3, me imagino que son. ¿Listo? Y que Ricardo y Alexis ya cuadraron y ahora son 3 y ya no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, y ya me avisaron, ¿no? Como les dije la semana pasada. Menos mal. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. Las guías 7 es de herramientas, ¿no? No se les olvide echarle una miradita. Aquí debe haber algún enlace, algo de pronto que se me pueda estar escapando, de pronto algo que toca tener en cuenta. Bueno, mire, aquí están
pinzas, las puntas, perdón. ¿Mm? Mm, Aquí hay herramientas adicionales que tienen que ver con electricidad o electrónica. Esos que están aquí, bueno, el cable UTP, eso no es de electricidad, eso es de redes. La cinta ILAT sí puede funcionar para los dos, para electrónica y electricidad. El pasta para soldar, ese nombre. Em, Removedor de soldadura. Bueno, estos nombrecitos sí están como muy simples. Mejor míralo con el kit que estábamos viendo ahorita. Bueno, el cautín, que tiene que tener pues una potencia por lo general que uno siempre busca. El multímetro, este test de redes, pues de redes, esto osciloscopio es una herramienta para electrónica más que todo. Eso es una herramienta de medición. La fuente de alimentación es un componente, eso no es una herramienta. El analizador de red, yo diría que es más un tester, pero pues más especializado. Después cuando vean redes se van a dar cuenta que estos dos, digamos que el tester es muy simple. Un tester puede estar por ahí alrededor de 20.000 pesos, 25.000. Y realmente lo que único que mide es, o lo único que muestra es una continuidad. ¿Sí? Alumbra un bombillito y muestra que hay una continuidad en un cable, pero pues ya para analizar la red sí se necesita mucho más datos. Lo mismo pasa con el de fibra. La lupa sí es una herramienta que se puede utilizar, no la mencionamos, pero pues muchas veces se necesitan esas lupas para mirar referencias en componentes que son, pues, están escritas muy pequeñas. Inclusive hay gente que adicional de la lupa pues tiene en cuenta una linterna, porque la linterna pues ayuda a iluminar en las zonas oscuras y adicional a la lupa pues permite ver más de cerca. El manual de fabricante pues no es una herramienta como tal, pero sí es un manual o es una parte lógica, como mencionan aquí, que es bastante importante. Sí, porque pues el manual me dice muchas cosas que yo no sé, no me tengo que inventar las cosas porque los manuales muchas veces dicen cómo se hace. ¿Listo? Sí, ese aparato para certificar hace muchas pruebas de distintos tipos y pues eso ya es más un analizador de esas, de lo que está pasando en la red. Entonces, ese aparato en algún momento tiene que analizar y hacer muchas pruebas para poder certificar que se puede enviar una señal con ciertas características o cierta fiabilidad. Entonces, sí, eso es un analizador de red. En cambio, el tester, pues es el que uno siempre va y compra por allá y hace la prueba con el cable y dice, sí, eso ya está terminado. Pero realmente, pues el analizador hace muchísimas más pruebas. Una de las pruebas que hace el tester es continuidad. El analizador hace continuidad más otro montón de pruebas adicionales, de distancias, de fallas, bueno, de varias cosas. Entonces el analizador hace muchas pruebas. Eso sí, un analizador así, el más baratico y el más sencillito, que tampoco es que haga muchas pruebas y tampoco es que bote muchas cosas, pues debe estar por ahí alrededor de 500.000. Sí, pero pues uno muy sencillo, ¿no? Tampoco digan que haga todas las pruebas. El que sí hace todas las pruebas, esos sobrepasan el millón perfectamente. ¿No? Y ya depende de qué tantas pruebas puede hacer, cómo las muestre, si las manda a imprimir, si las manda a un archivo, si tiene un software adicional para transmitir la información. Bueno, si es inalámbrico, si sirve para una categoría, si sirve para la otra. Y ahí sí empiezan a haber analizadores de millones de pesos. El analizador de fibra, sí, esa vaina es carísimo, entonces 20 y pico de millones, 30 y pico de millones, los más baraticos, para hacer pruebas de fibra óptica. Y pues eso es una inversión bastante grande. Ya teniendo estos dos, si usted puede certificar lo que quiera y cobrar por solo certificar, porque este aparato le haga la prueba y usted haga la recomendación. Y si le pagan por hacer el cambio, pues mejor. Usted lo hace y lo certifica. Eh, Estos insumos que están aquí abajo en el archivito, bastante importantes para mantenimiento, no es herramienta, pero son insumos. El alcohol isopropílico, paño de microfibra. ¿M? Característica de la microfibra es que esto no va a empezar a botar bota ni va a dejar residuos como la valletilla que utilizan por ahí. La sopladora, aunque mucha gente utiliza más una aspiradora, em, creo que alguno de estos ¿dónde fue que yo la vi?
Las mejores prácticas de Lenovo, mañana la vemos y tienen es más una aspiradora bastante pequeñita, más fácil de utilizar con los componentes. Aire comprimido que ya habíamos mencionado, estos pinceles son las brochitas de distintos tamaños, pero pues casi siempre se utiliza una pequeña. Solo pues que es más fácil conseguir un pincel. Estos bastoncillos se debe estar refiriendo a los copos, pero pues, el problema es que esos bastoncillos por lo general em, siempre dejan residuos, entonces a veces es complicado utilizar eso. Aunque uno le aplique alcohol isopropílico para humedecer y limpiar, por ejemplo, un lente, toca cerciorarse de que no le deje residuos, que eso es lo malo de los famosos copitos eh, que se utilizan, que casi siempre dejan residuos. Entonces, a veces dejan la motica ahí en el lente. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Listos? Eso también les sirve de ayuda para tener en cuenta las herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Y sus distintos usos. Sí, que aquí las separan electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, por eso les digo que echen una miradita a la guía porque eso les va dando más claridad. Y esta de 9 sí es, la 9 sí es de ensamble. También la van a mirar, pero pues todavía no hemos hablado del ensamble. Mañana empezamos a hablar de ensamble. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿No hay problema? No, señor. Bueno, listos. Alexis, Andrés, Gilbert, Jairo, José Ricardo, Vladimir, William Garzón. William Garzón, uy, apareció William. Don William, bienvenido de nuevo. William, William. Bueno, don William, tenemos un pequeño inconveniente con Vladimir. ¿Vladimir está por ahí? Sí, señor. Bueno, yo les diría que en algún momento se pongan las pilas. Yo le había dicho a Vladimir que tratara de unirse con Alexis y con Ricardo, porque no Listo, sabíamos si profe. usted iba a regresar, William. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Listo? Si va a estar aquí juicioso apoyando a Vladimir, pues yo los dejo trabajar los dos. Pero si no, yo hablaría con Alexis y hablaría con Ricardo. O para que se pongan juiciosos a trabajar, porque tampoco ya tenemos tiempo. Ya la otra semana tenemos que empezar a mostrar entregas. Entonces yo ya me imagino que voy a ver el nombre de la empresa, voy a ver el logo y voy a ver formatos. Así que pónganse las pilas juiciosas y cuadren eso porque ya pasó el tiempo y ya no hay más tutía que valga, ¿listo? Pónganse juiciosos en eso. William, pilas con eso y comuníquese con Vladimir. ¿Listo, William? Vladimir, de una vez cáselo ahí por WhatsApp o algo. Listo, profe. Bueno, y no se le olvide si van a cuadrar con Alexis y con Ricardo. Bueno, Pero, profe. pero ya les dije, no, yo no los voy a juntar. Yo hasta aquí les digo. Ustedes organizan. ¿Listos? Listo, Bueno, profe. pilas, yo no los puedo obligar, eso sí ya es cuadre de ustedes. Bueno, listos, entonces seguimos así. Ivonne si no volvió a aparecer, esa no responde. Ortiz menos. Y Diego Chávez sí está hoy. Y Diego Chávez menos, ese sí está raro. Bueno, listos. Listo, nos vemos mañana. Entonces, si continuamos, ya empezamos a mirar los procesos de ensamble. Cómo se hacen y cómo son las mejores prácticas para hacer ese tipo de trabajos. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, pues yo Listo, soy ingeniero. entonces. Nos vemos mañana entonces. Trabaje, que descanse. Gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Buenas noches, ingeniero, que descanse. Buenas noches, que estén bien. Voy a tener la grabación. Jairo, que esté